Monseñor, muy buenas tardes, gracias de nuevo por permitirnos esta gran oportunidad de dirigirnos a todos nuestros amigos que nos siguen por televisión en CNS Jumbo, Canal 22, en esta su charla Hablando con Monseñor. Hoy desearía, Monseñor, que de pronto le diéramos un poquito de ilustración a todos nuestros televidentes sobre el significado del óbolo de San Pedro, cuáles son los alcances y cómo están destinados para nuestra iglesia. Hay que empezar por entender que óbolo significa ofrenda, contribución, donación. Recordemos aquel evangelio, aquel pasaje evangélico donde Jesús está a la entrada del templo y para enseñarles a sus discípulos el verdadero espíritu de la ofrenda, les hace ver dos personas que están entregando una donación en el templo. Aquel famoso pasaje conocido como el óbolo de la viuda. Una persona rica echa mucho, aparentemente mucho dinero, pero se jacta de aquello que hace, lo hace con orgullo, con arrogancia, mientras que una pobre viuda, es decir, en estado de vulnerabilidad. Recordemos que en un contexto de una sociedad machista como la judía, ser mujer y además viuda era estar en un estado de doble vulnerabilidad, porque la mujer contaba poco en esa sociedad, pero además por ser viuda no tenía un varón que la defendiera y que la respaldara económicamente. Sin embargo, da 2 moneditas, que parece ser muy poco. Sin embargo, por su situación de marginación, lo que da es todo lo que ella tiene para vivir. El espíritu con el que da, la generosidad con la que da. Y el Señor invita a que todos nosotros seamos generosos cuando ofrendamos a Dios, no solamente en temas económicos, sino con el tiempo que le damos a Dios, con el tiempo dedicado a la oración, con las obras que realizamos en su nombre. Es decir, que lo hagamos con un espíritu de calidad, de caridad, y no para ser honrados o alabados por los seres humanos. En este orden de ideas, los primeros apóstoles, ¿no?, cuando empiezan su misión, ¿cierto?, su misión apostólica, lo relatan los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 34, nos dice cómo los primeros cristianos los apoyaban con sus bienes para que pudieran cumplir con su misión evangelizadora. Esto poco a poco se fue concentrando en cada uno de los apóstoles en donde ellos se radicaron en su misión. Pedro llega a Roma. Llegado a Europa, el amor y el afecto de esos nuevos cristianos en Europa por la misión de Pedro es tan grande que empiezan a movilizarse para apoyar económicamente el ministerio y el servicio apostólico que está realizando Pedro y le entregan sus contribuciones. Esto va tomando forma hasta convertirse en lo que hoy llamamos el óbolo de San Pedro. Es la ofrenda que los católicos hacemos hoy al sucesor de Pedro, al Papa, para apoyarle en su ministerio apostólico. Hoy con esta contribución de la Iglesia Universal, de los católicos de la Iglesia Universal en el óbolo de San Pedro, tiene una destinación muy particular y son las obras de caridad del Papa. Con lo que nosotros ofrendamos al Papa, en las parroquias, generalmente la ofrenda es en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio, o el domingo más cercano a esta fecha, con lo que se recogen todos los templos del mundo, por los católicos, el Papa recibe allí y tiene un fondo con el cual apoya, en nombre de la Iglesia, como pastor universal, a distintas situaciones humanitarias que se dan en el mundo, tragedias naturales, tragedias por causas de la fe, etcétera. Apoya con ese fondo a muchas necesidades. Entonces estamos todos contribuyendo al Papa para que ejerza su solicitud por todas las iglesias. Generalmente, Monseñor, y esto es un pensamiento mío personal, yo siempre he dicho que nosotros los católicos damos moneditas. Generalmente no imitamos lo que dice el apóstol Pablo, de que cada cual dé según su corazón, y eso da mostrando una generosidad. Este óbolo de San Pedro es diferente a esa ofrenda que la gente da diariamente cuando asiste a misa. Por supuesto, la ofrenda que la gente da cuando asiste diariamente a misa es para el sostenimiento del culto y sus ministros y las necesidades de la iglesia, de la vida parroquial, ¿no?
la ofrenda que se da contribuye a que el párroco pague los servicios de la parroquia, rural, de todo esto, ¿cierto? Para que haga el mantenimiento del templo, para el pagar los empleados que existen en una parroquia, etcétera, y obviamente también para la congrua y digna sustentación del ministro. La palabra de Dios dice que el ministro tiene derecho, el obrero tiene derecho a su salario. Obviamente el sacerdote, el ministro consagrado no es un asalariado, pero sí recibe una bonificación mensual que precisamente se capta a partir de esta ofrenda que se recibe, pero obviamente con unos límites que son establecidos por el obispo correspondiente. Establece un tope, ¿cierto?, que es mínimo realmente comparado con lo que ganaría cualquier profesional en su ejercicio de profesión. El sacerdote simplemente recibe lo suficiente para una congrua sustentación. A ver, la teología del diezmo tenemos que entenderla muy bien. Una cosa es lo que se enseñaba en la cultura veterotestamentaria, es decir, en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel se enseñaba que la gente debía contribuir con el diezmo, que representaba el 10% de todas las ganancias que pudiera tener una persona a lo largo del mes, del año, etc. Esa enseñanza del diezmo es una enseñanza del Antiguo Testamento. Ese es el espíritu del Antiguo Testamento con el cual se motivaba la ofrenda a Dios en términos materiales por parte de los judíos. Pero recordemos que nosotros somos cristianos. Nosotros nos regimos por las enseñanzas de Jesús. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice que el espíritu de la limosna no está en la cantidad, sino en la calidad. ¿De qué me sirve a mí dar matemáticamente el 10% si lo hago porque me toca, porque me obligan, porque me están haciendo seguimiento, porque saben cuánto me tienen registrado y cuánto estoy ganando mensualmente, porque se dan cuenta de los negocios que hago, hice una venta de una finca y saben que tengo que dar? Entonces eso obviamente quizás le quita libertad a lo que yo hago, ¿verdad?, a la ofrenda con la que yo hago. El Señor, en cambio, nos enseña que es el espíritu y el corazón con el que se dona. En esta línea, la Iglesia Católica no les exige a los fieles creyentes matemáticamente el 10%, pero sí les pide, de acuerdo a uno de los 5, recuerden que además de los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que uno de esos mandamientos habla de contribuir económicamente para la Iglesia. Pide la entrega de lo que equivale a un salario que uno se gane al día, darlo al año como diezmo. Es la intención de la ofrenda. No confundamos el diezmo con la limosna que damos en la misa. Una cosa es la ofrenda en la misa y otra cosa es el diezmo. Yo, como creyente, debería moralmente dar un día de mi salario al año como diezmo, y debo decirlo explícitamente al sacerdote. En las parroquias ordinariamente tienen un recibo con el cual la persona recibe la constancia de que su donación fue para el diezmo. Generalmente este tema del diezmo también está enfocado en la vida diocesana para también las obras de caridad de la arquidiócesis o de la diócesis correspondiente. Quedando aclarado este punto sobre el diezmo, Monseñor, digamos que cuando nace el cristianismo, de alguna manera nace también la ofrenda. Por supuesto, lo decíamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32. Versículo 32 ya se relata cómo la gente ponía a los pies de los discípulos sus bienes para la obra de la evangelización, para la vida de la iglesia. También hay muchos relatos en los cuales se habla de colectas, ¿no? Pablo lleva a la iglesia de Corinto una colecta
que se realizó porque esa iglesia estaba pasando necesidades. Otros cristianos hicieron una colecta para satisfacer esas necesidades. Es la comunión de la iglesia, es el sentirnos hermanos el que hace que nos apoyemos unos a otros. Esa misma práctica venimos haciéndola desde hace 2000 años. Hoy también, cuando hay algunas iglesias que padecen necesidades, hacemos colectas especiales para ayudarles. Hace poco, el terremoto que se presentó en Ecuador, en Colombia, inmediatamente convocamos a una colecta nacional para ofrendar, apoyando a través de la iglesia en Ecuador a las personas que sufrieron pues las consecuencias de este desastre natural. Y la gente en esos casos es muy generosa, lo mismo sucedió con el terremoto de Haití, etcétera, y gracias a la ofrenda, por ejemplo, que los católicos colombianos dieron por el terremoto de Haití, se reconstruyeron colegios, ancianatos, se reconstruyeron centros de atención a niños que han sufrido violencia sexual, porque Haití es uno de los países donde mayor violencia sexual padecen los niños por muchas causas y situaciones, para ayudarlos en su recuperación psicoemocional, etcétera. O sea, se hicieron cosas muy importantes gracias a la donación de los colombianos. Y generalmente, monseñor, las personas cuestionan un poco, sin saber de pronto esa labor que hace la iglesia con referente a las personas más necesitadas, no solo de Colombia, sino también del exterior. Finalmente, monseñor, ¿cómo hablarle nosotros a los amigos católicos que generalmente no mostramos de alguna manera como esa generosidad en lo que es nuestra ofrenda, y mucha gente confunde? Personalmente, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar al respecto con algunas personas, dicen que no, que es que ellos le ayudan a las personas, que les dan la libra de arroz o lo sustentan. Qué bueno de pronto que les informemos que son dos cosas muy diferentes, y de alguna manera un mensaje suyo para hacer esa motivación. Hay maneras muy fáciles de uno excusarse y salirse de sus responsabilidades humanas, porque no son solo cristianas, pero en este caso también cristianas. Y es que el ejercicio personal, individual de la caridad no nos exime también del ejercicio comunitario de la caridad. Recordemos que la iglesia es comunidad, la iglesia no es una agrupación de individuos que están cada uno viviendo su fe a su manera. La iglesia es pueblo de Dios, caminamos juntos. Entonces, como individuo, yo, creyente, tengo el deber moral de ayudar a quien toca mi puerta, es decir, de hacer el bien. Estamos en el año de la misericordia, no hay 14 horas de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Yo tengo el deber moral de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, ¿no? Pero eso no me exime de apoyar aquellas actividades que organizadamente la iglesia nos ofrece la posibilidad de realizar, que tienen un impacto mayor. Esas ayudas individuales son buenas, pero pueden generar asistencialismo si no lo hacemos bien. En cambio, hay organizaciones debidamente constituidas, con toda su experticia y conocimiento, que pueden desarrollar verdaderos procesos de apoyo y de promoción humana, que no se limitan solo a la asistencia humanitaria, a solucionar los problemas de primera necesidad de las personas, sino incluso a capacitar a esas personas, a empoderarlas y ayudarlas a ser sujetos de su propio desarrollo. Eso no lo puede hacer uno solo. Hay organizaciones que la iglesia, gracias a la caridad y a la solidaridad comunitaria, logra realizar. En la Arquidiócesis de Cali tenemos muchas obras de ese tipo. Entonces, finalmente, monseñor, un mensaje para todos nuestros amigos católicos cristianos que de pronto necesitan a veces como ese mensaje espiritual. A veces sabemos que hay personas que cuando ven los programas les despiertan ellos algunas inquietudes. Bueno, yo quisiera decirles primero que en lo que tiene que ver con el óvulo de San Pedro, primero un llamado: recemos por el Papa. El Papa es el sucesor de Pedro. ¿Por qué es importante y especial Pedro y el Papa? Porque a Pedro el Señor le confió el primado de la iglesia, le confió las llaves del reino, le confió ser la cabeza visible que guía a la iglesia. En la medida que nosotros reconocemos a Pedro, ese primado de Pedro, estamos reconociendo la unidad de la iglesia, estamos en un camino de unidad. Pedro es el vínculo de unidad de la iglesia.
Y en el Papa nosotros vemos a Pedro. Él es el sucesor. ¿Por qué el Papa es el sucesor de Pedro? Recuerden que el Papa, Pedro fue el obispo de Roma, el primer obispo de Roma. Cuando al Papa lo eligen, realmente no lo eligen Papa. Lo que hacen los cardenales es que lo eligen obispo de Roma. Y como obispo de Roma es sucesor del primer obispo de Roma, que es Pedro, y por lo tanto es el sucesor de Pedro, automáticamente es el Papa, ¿verdad? Entonces, el primado, en él vemos en el tiempo el sucederse de esa promesa y ese poder que Jesús confirió a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el óvulo del San Pedro, nosotros expresamos nuestro amor por el Papa, primero orando y segundo apoyándolo económicamente. Es una cuestión de caridad eclesial, pero también de fe, de aplicar esa fe histórica y cariño histórico de los cristianos a lo largo de 2 milenios, ¿verdad?, por la persona de Pedro. En segundo lugar, pues, a motivarlos a entender que las excusas que nosotros ponemos para donar o para hacer cualquier contribución económica son simple evasión que hacemos de nuestra responsabilidad. Es más fácil uno evadir la responsabilidad, es decir, yo doy por aquí, por allá, pero ¿quién se está dando cuenta si realmente estás dando? A lo mejor no lo estás haciendo, es una simple justificación. Pero cuando tú lo haces con la fe que la iglesia te pide, no dudes un momento que el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, si somos conscientes y confiados en lo que Dios nos pide y confiamos en Él, Él no nos va a defraudar nunca. Bueno, y para todos ustedes, obviamente, les deseo que el Señor les dé mucha y abundante bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.